Libro 1. Comunidad política y comunidad familiar. Primero, el fin de toda comunidad. Opiniones erróneas. Planteamiento metodológico. Puesto que vemos que toda ciudad es una cierta comunidad y que toda comunidad está constituida con miras a algún bien, porque en vista de lo que les parece bueno todos obran en todos los actos, es evidente que todas tienden a un cierto bien, pero sobre todo tienden al supremo, la soberana entre todas, que incluye todas las demás. Esta es la llamada ciudad y comunidad cívica. Inciso primero. Ciudad. Traduce la palabra griega polis, que se refiere a una realidad histórica, sin un paralelo exacto en nuestra época. En ella se recogen las nociones de ciudad y estado. La traduciremos por la acepción usual de ciudad, sin recurrir a la expresión ciudad-estado. La polis era la forma perfecta de sociedad civil. Sus rasgos esenciales eran extensión territorial reducida, de modo que sus habitantes se conocieran unos a otros, independencia económica, autarquía, es decir, que produjese lo suficiente para la alimentación de su población, y especialmente independencia política, autonomía, es decir, no estar sometida a otra ciudad ni a otro poder extranjero. Inciso segundo. Comunidad recoge el término griego koinonia en muchos contextos en que hay un nivel de alto de abstracción del vocablo comunidad es generalmente aceptable. En algunos casos lo traduciremos por asociación, en el que están presentes los elementos de intencionalidad, colaboración mutua y común acuerdo que el término griego implica. Volviendo al texto. Por consiguiente, cuantos opinan que es lo mismo ser gobernante de una ciudad, rey, administrador de su casa o amo de sus esclavos, no dicen bien. Creen pues que cada uno de ellos difiere en más o menos, y no específicamente, como si uno por gobernar a pocos fuera amo, si a más administrador de su casa y si todavía más gobernante o rey, en la idea de que nada difiere una casa grande de una ciudad pequeña. Y en cuanto al gobernante y al rey, cuando un hombre ejerce solo el poder es rey, pero cuando, según las normas de la ciencia política, alternativamente manda y obedece, es gobernante. Pero esto no es verdad, y seguirá evidente lo que digo si se examina la cuestión según el método que proponemos, porque, como en los demás objetos, es necesario dividir lo compuesto hasta sus elementos simples, pues estos son las partes mínimas del todo. Así también, considerando de qué elementos está formada la ciudad, veremos mejor en qué difieren entre sí las cosas dichas y si cabe obtener algún resultado científico. Inciso quinto. Gobernante traduce el término griego políticos, hombre dedicado a los asuntos de la polis. A veces se refiere al magistrado de una polis. Punto 2. Génesis de la ciudad. Familia, aldea, ciudad. El hombre es un animal social. Si uno observa desde su origen la evolución de las cosas, también en esta cuestión, como en las demás, podrá obtener la visión más perfecta. En primer lugar, es necesario que se emparejen los que no pueden existir uno sin el otro, como la hembra y el macho con vista a la generación, y esto en virtud de una decisión, sino como en los demás animales y plantas. Es natural la tendencia a dejar tras sí otro ser semejante a uno mismo, y el que manda por naturaleza y el súbdito para su seguridad. En efecto, el que es capaz de prever con la mente es un jefe por naturaleza y un señor natural, y el que puede con su cuerpo realizar estas cosas es súbdito y esclavo por naturaleza. Por eso al señor y al esclavo interesa lo mismo. Así pues, por naturaleza, está establecida una diferencia entre la hembra y el esclavo. La naturaleza no hace nada con mezquindad,
como los forjadores el cuchillo de Delfos, sino cada cosa para un solo fin. Así como cada órgano puede cumplir mejor su función si sirve no para muchas, sino para una sola. Pero entre los bárbaros, la hembra y el esclavo tienen la misma posición, y la causa de ello es que no tienen el elemento gobernante por naturaleza, sino que su comunidad resulta de esclavo y esclava. Por eso, dicen los poetas, justo es que los helenos manden sobre los bárbaros, entendiendo que bárbaro y esclavo son lo mismo por naturaleza. Así pues, de estas dos comunidades, la primera es la casa, y Hesiodo dijo con razón en su poema, lo primero casa, mujer y buey de labranza. Inciso octavo. Para esta referencia en otras explicaciones podemos recoger la que nos da Ateneo. Los de Delfos eran famosos por sus cuchillos que servían a la vez para varios empleos: matar a la víctima, descuartizar y cortarla en trozos. Volviendo al texto, pues el buey hace las veces de criado para los pobres. Por tanto, la comunidad constituida naturalmente para la vida de cada día es la casa, a cuyos miembros Carondas llama de la misma manera, y Epiménides decreta del mismo comedero, y la primera comunidad forma de varias casas a causa de las necesidades no cotidianas es la aldea. Precisamente la aldea en su forma natural parece ser una colonia de la casa, y algunos llaman a sus miembros hermanos de leche, hijos e hijos de hijos. Por eso, también al principio las ciudades estaban gobernadas por reyes, como todavía hoy los bárbaros. 12. Inciso. El término griego oikia lo traducimos en el sentido amplio de casa, comunidad familiar, constituido por el hombre, la mujer, los hijos, los esclavos y los bienes. Inciso 13. Para mostrar que la familia tiene su origen en la satisfacción de las necesidades de la vida de cada día, Aristóteles nos da los nombres que los antiguos aplican a sus miembros. Caronda fue legislador de Catania, era un aristócrata y vivió probablemente en el siglo VI a.C. De Epiménides de Festos, Creta, no se conoce con seguridad la cronología. Pasa, según algunos testimonios, por ser el último de los 7 sabios de Grecia. Plutarco, en Solón, dice de él que era amado de los dioses, inteligente en las cosas divinas y poseedor de la sabiduría profética y misteriosa. Inciso 14. Se encuentra una expresión semejante en Platón. En griego hay un cierto juego de palabras entre apoikia, colonia, y oikia, casa, que no se puede recoger en la traducción. Aristóteles parece tener presente en todo este capítulo segundo, donde Platón se refiere también al pasaje de Homero para probar que en otro tiempo predominaba la realeza patriarcal. Inciso 15. Los bárbaros por oposición a los griegos. El término griego que expresa es etnos. Indica un grupo de hombres de la misma raza, el conjunto de una tribu o un pueblo, que se opone generalmente a lo que se define con el término polis. Volviendo al texto. Resultaron de la unión de personas sometidas a reyes, ya que toda casa está regida por el más anciano, y por lo tanto también las colonias a causa de su parentesco. Y eso es lo que dice Homero. Cada uno es legislador de sus hijos y esposas, pues antiguamente vivían dispersos, y todos los hombres dicen que por eso los dioses se gobiernan monárquicamente, porque también ellos al principio, y algunos aún ahora, así se gobernaban. De la misma manera que los hombres los representan a su imagen, así también asemejan a la suya la vida de los dioses. La comunidad perfecta de varias aldeas es la ciudad, que tiene ya, por así decirlo, el nivel más alto de autosuficiencia, que nació a causa de las necesidades de la vida, pero subsiste para vivir bien. De aquí que toda ciudad es por naturaleza, si también lo son las demás comunidades primeras, la ciudad es el fin de aquellas y la naturaleza es el fin. En efecto, lo que cada cosa es, una vez cumplido su desarrollo, decimos que es su naturaleza. Así, de un hombre, de un caballo o de una casa, además aquello por lo que existe algo
y su fin es lo mejor y la autosuficiencia es a la vez un fin y lo mejor. De todo esto, es evidente que la ciudad es una de las cosas naturales y que el hombre es por naturaleza un animal social y que el insocial por naturaleza y no por azar es un ser inferior o un ser superior al hombre, como aquel a quien Homero vitupera, sin tribu, sin ley, sin hogar, porque el que es tal por naturaleza es también amante de la guerra, como una pieza aislada en el juego de damas. Inciso. XVIII. La autosuficiencia, en griego, autarkeia, incluye el poseer lo necesario y lograr una vida feliz. La define el propio Aristóteles en Ética Nicómaco. Consideramos suficiente lo que por sí solo hace deseable la vida y no necesita nada. 19. Esta idea de vivir bien o bienestar frente a la simple existencia es uno de los temas centrales de la ética y de la política aristotélica. Nos encontramos con la famosa expresión aristotélica que define al hombre politon zoion. La traducción será siempre poco fiel. El sustantivo zoion quiere decir ser viviente, animal, y el adjetivo que lo acompaña lo califica como perteneciente a una polis, que es a la vez la sociedad y la comunidad política. ¿Cómo traducir la expresión griega animal cívico, animal político o animal social? En este pasaje parece referirse al carácter social de los individuos que forman la ciudad. Inciso 22. Sin tribu debería tal vez decir sin fratria, para recoger el término griego afretor. Se trata de una división originaria de la población ateniense. Aristóteles, Constitución de los Atenienses, fragmento 5. Las tribus de Atenas eran 4, y cada una de las tribus había 3 partes que llamaban tritias y fratrias, y cada una de estas tenían 30 linajes, y cada linaje se componía de 30 hombres. Inciso 23. Un ser que ama la guerra, por la guerra, según Aristóteles, es una persona envilecida, o como Ares, superior al hombre. Aristóteles, Ética a Nicómaco, y las palabras de indignación que Zeus dirige a Ares en la Ilíada. La razón por la cual el hombre es un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente. La naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que tiene palabra, pues la voz es signo de dolor y del placer, y por eso la poseen también los demás animales, porque su naturaleza llega hasta tener sensación de dolor y de placer e indicársela unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como lo justo y lo injusto. Y esto es lo propio del hombre frente a los demás animales. Poseer él solo el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, y de los demás valores, y la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad. Inciso 25. He aquí lo que se produce cuando se convive y se intercambian palabras y pensamientos, porque así podría definirse la sociedad humana, y no como la del ganado, por el hecho de pacer en el mismo prado. También Isócrates sobre el cambio de fortunas. Isócrates consideraba el lenguaje común de las condiciones de la vida política. Inciso 26. Estas ideas están expresadas infra 3, Ética Nicómaco. Aristóteles supra. Sostiene que el origen de la familia y por lo tanto de la ciudad está relacionado con los instintos comunes a los animales y plantas. En el pasaje presenta la casa familiar y la ciudad solo se dan en los seres humanos, porque su existencia implica una serie de cualidades que solo son propias de estos seres. El mismo autor da otras razones de la ausencia de la ciudad entre los animales. Inciso 27. Este es un principio esencial de la ontología aristotélica que aplica para demostrar la anterioridad de la ciudad. Esta forma un todo constituido por los individuos
que son sus partes. Volviendo al texto. Por naturaleza, pues, la ciudad es anterior a la casa y a cada uno de nosotros, porque en todo es necesariamente anterior a la parte. El todo es necesariamente anterior a la parte. En efecto, destruido el todo, ya no habrá ni pie ni mano a no ser con nombre equívoco. ¿Cómo se puede decir una mano de piedra? Pues tal será una mano muerta. Todas las cosas se definen por su función y por sus facultades, de suerte que cuando éstas ya no son tales, no se puede decir que las cosas son las mismas, sino del mismo nombre. Así pues, es evidente que la ciudad es por naturaleza y es anterior al individuo, porque si cada uno por separado no se basta a sí mismo, se encontrará de manera semejante a las demás partes en relación con el todo, y el que no puede vivir en comunidad o no necesita nada por su propia suficiencia, no es miembro de la ciudad, sino una bestia o un dios. En todos existe por naturaleza la tendencia hacia tal comunidad, pero el primero que la estableció fue causante de los mayores beneficios, pues así como el hombre perfecto es el mejor de los animales, así también apartado de la ley y de la justicia, es el peor de todos. La injusticia más insoportable es la que posee armas, y el hombre está naturalmente provisto de armas al servicio de la sensatez y de la virtud, pero puede utilizarlas para las cosas más opuestas. Por eso, sin virtud, es el ser más impío y feroz, y el peor en su lasciva voracidad. La justicia, en cambio, es un valor cívico, pues la justicia es el orden de la comunidad civil, y la virtud de la justicia es el discernimiento de lo justo.